Padre, que le hagas recordar, Señor, todo lo que tiene que enseñarnos, lo necesario para la edificación de la iglesia que somos nosotros, que tú has comprado con tu sangre. En este tiempo, Padre, encomendamos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ok, continuamos entonces con lo que empezó el hermano Jaime, y estamos hablando sobre el lavamiento de los pies. Y continuamos aquí en Juan 13, 12 al 20. Solo decirles antes que me olvide, agradecer a todos por la ayuda, a todos que han ayudado en todo, especialmente la Iglesia Peniel. Realmente es algo impresionante cómo manejan esta situación, realmente algo organizados. No se siente su presencia porque están trabajando, parece, en la noche hasta altas horas, y estamos muy agradecidos por eso. Para mí ha sido un privilegio muy grande poder estar aquí en Bolivia y venir y compartir una vez más. La verdad es que me considero un estudiante más, juntamente con ustedes. Es más, muchos de mis maestros están aquí y estamos compartiendo juntos. La primera vez que asistí fue a Romanos, y pues muchos de ustedes aquí sentados fueron los que enseñaron ese curso, así que estoy muy agradecido de poder estar juntamente con ustedes y poder compartir y abrir su palabra. El Señor Jesús está con sus discípulos, y vamos a entrar ahora a algo muy hermoso, y quiero enseñarles más que un ritual, más que una simple formalidad. Él quiere enseñarles más bien un estilo de vida, y es por eso que le dice a Pedro que él está muy equivocado al pensar que Jesús no puede lavarle los pies, porque si él no permite al Señor Jesús hacer y en realidad efectuar el ejemplo de siervo, pues jamás lo harían ellos. Entonces, vamos entonces en la lectura, versículo 12, hermanos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Los discípulos no entendieron la enseñanza del Señor en ese momento. No entendieron que el Mesías acababa de realizar la tarea más humilde al servirles. 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Como maestro y señor Jesús tenía autoridad, los discípulos deberían haberse presentado a él. ¿14? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor no estaba estableciendo un ritual de lavamiento de los pies, sino les quería ayudar a reconocer su papel como siervos. Era imprescindible que ellos tomen la actitud de siervo. Entonces Él estaba demostrando y dando el ejemplo. (14a) Premisa mayor. Ellos consideraron a Jesús superior a ellos mismos, como lo demostraban en sus títulos a Él. Le llamaban Maestro y Señor. Maestro porque aprendían de Él, y Señor porque le servían. Premisa menor. Como su superior, Jesús asumió el papel de un sirviente para ilustrar la humanidad que Él enseñó. Y conclusión, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Los discípulos deberían haber sido siervos como era su maestro, o deberán ser siervos como era su maestro, quien era superior a ellos.
Él estableció el ejemplo. Lamentablemente, hoy en día vemos mucho menos el hacer que el conocer. Es decir, el hacer no va de la mano con el conocer. El conocer está aquí y el hacer está aquí. Y hace falta el hacer. Y aquí el Señor Jesús está dando un ejemplo vívido del practicar el servicio. Y decía que deben hacerlo. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El evangelio que pertenece al Señor es la responsabilidad de todos los creyentes para enseñar. Tenemos el ministerio de reconciliación, nosotros tenemos el mensaje. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces la primera cláusula condicional, sí, supone que se entiende el principio del servicio humilde, pero la segunda cláusula condicional, sí, asegura que aquellos que cumplan con este principio serán felices. Dice, sed hacedores de la palabra, no solo oidores. Los que perseveran serán bienaventurados. 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. El Señor mismo eligió a los 12 para el servicio. Uno de ellos se escogió a propósito para cumplir la profecía acerca de su traición. Y realmente me impacta esto, el hecho de que haya lavado los pies de aquel que le iba a traicionar. El Señor Jesús, sabiendo eso, le lava los pies. Eso es servicio. (19 y 20). Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien, 19. Jesús les dijo de antemano, a fin que al ver cumplido sus palabras, su fe les fuera fortalecida. Les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, cuando eso suceda, confirmará su palabra. Versículo 20, el que recibe el mensaje de un embajador, en esencia, recibe al que lo envió. Y nosotros vamos como embajadores. Es el Señor quien nos envía, es el mensaje del Señor. Vamos a ver algunas observaciones bíblicas. Muchos principios en la Escritura dependen de la comprensión de la persona de Cristo, quien es nuestro ejemplo y el punto focal de toda la enseñanza bíblica. Una vez más, tenemos nuestra silla y el punto focal es Cristo, la persona de Cristo. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Si entendemos la aceptación de Cristo hacia nosotros, podemos aceptar a los demás. Recibimos o recibíos, dice, unos a otros, como también Cristo nos recibió. Punto B. El entendimiento de la persona y la obra de Cristo nos permite entender la gracia y da sentido a los problemas que enfrentamos en la vida. Podemos leer 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
La obra de Cristo nos ayuda a entender el perdón. Eso, perdonen unos a otros, así como Cristo perdonó. Un matrimonio exitoso depende de una correcta y profunda comprensión de Cristo. ¿Cómo es eso? Pues dice Efesios 5:25. 5:25, hay que corregir eso por favor en sus notas. 5:25, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en realidad la Biblia tiene solución, tiene la respuesta para todo, para el matrimonio, para la familia, para el trabajo, para cualquier cosa que necesitemos. Siempre nos va a llevar hacia el punto de enfoque que es el Señor Jesucristo. Y mientras que un matrimonio tenga a Cristo como el centro de su hogar, pues marchará según su plan. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La clave para pensar bíblicamente en todas las áreas de la vida es pensar como Cristo, a través de un intensivo estudio de su palabra durante toda la vida. Toma tiempo, hay que pasar tiempo. Uno no puede conocer a alguien en 5 minutos. Hay que tomar tiempo. Y es a través de su palabra que lo conocemos. No va a poder ir uno al profeta y que le diga cómo es. Eso no creo que es pasar tiempo. Es alguna cosa diferente, falsa. Estabilidad y discernimiento provienen del crecimiento espiritual por medio de la gracia y el conocimiento de Cristo. Podemos leer 2 Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y eso es nuestro andar, eso es el verdadero crecimiento espiritual. Estabilidad. La clave de vivir y morir gozosamente es conocer a Jesucristo. Ese pasaje, hermano. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos aspectos de la vida cristiana conectan a Cristo. Él fue el pionero y en realidad el único que puede vivir la vida cristiana. Y es solamente en su fuerza que podremos lograr. La predicción de la traición, todos los evangelios mencionan esto, pero lo vamos a leer. Vamos a leer Mateo 26, 21 al 25. ¿Leo? Sí, por favor. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Lucas 22, 21.
Mas he aquí la mano del que del que me entrega está conmigo en la mesa. Vamos hasta el 23, hermano, por favor. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Muy bien, y vamos a desglosar ahora, entrar en Juan, y vamos a ir versículo a versículo. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Emocionalmente agitado en su alma, Jesús declaró que uno de los 12 iba a traicionarlo. Uno de los 12, de sus 12. Perdón, estoy saltando aquí. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Dudando de quién hablaba. Los discípulos, sorprendidos, no podían imaginar que uno de ellos lo traicionaría. ¿22? Ya leímos, ¿no? Sí. Uno por uno los discípulos le preguntaron al Señor quién era, lo que indica que no se conocía la identidad del traidor. No se conocía la identidad del traidor. 23 al 25. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo a ellos colectivamente, Jesús no designó claramente la identidad del traidor, ya que varios de ellos habían mojado el pan en el plato de él. Ahí vemos, Pedro seguro rapidito botó el pan o algo, no sé. Ya le imagino su movida ahí. Y 25 dice: la respuesta de Jesús a Judas no era definitiva. Los discípulos podrían haber tomado su respuesta como un sí o un no. Como un sí o un no. 23 a 25 de Juan. Juan 13. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Pedro le codea a Juan y le dice: Juan, pregúntale, ¿quién es? Pedro le hizo señas para que Juan descubriera quién le traicionaría a Jesús. 26. Respondió Jesús: a quien Dios le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora esto solamente tenemos en el Evangelio de Juan, y es a Juan quien contesta solamente. Jesús le contestó a Juan. Ahora él era el único que sabía definitivamente la identidad del traidor. 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, al dar a Judas el bocado, Jesús lo distinguió como el invitado de honor en esta celebración de Pascua y le ofreció la gracia, la salvación, por última vez antes que pasara el punto sin poder retornar. Pero Jesús le distingue de los demás. Y ellos no saben lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tal vez va a ir a hacer una compra, tiene que salir, como él era el tesorero
del grupo. La gramática hace hincapié en que Judas era poseído por Satanás. Un creyente no puede ser poseído, entonces tenemos claro de que aquí Judas es aclarado que no es salvo. Jesús conocía los resultados, pero todavía ordenó a Judas a seguir adelante con su traición. Era parte del plan de Dios. Lo que has de hacer, hazlo rápido. Cuando Judas se va, el discurso del aposento alto inicia el Señor Jesús, y eso es solamente va para creyentes. 28 y 29. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Estos versículos indican que Jesús no había identificado claramente a Judas como el traidor, a ningún discípulo, sino a Juan. Versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Juan señaló que era la noche para llamar la atención al rechazo de Judas, de la luz, y su deseo de hacer su maldad bajo el amparo de la oscuridad. (31 y 32). Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Entonces inicia su discurso del aposento alto. Con la ida del inconverso Judas, Jesús dio a los 11 instrucciones pertinentes específicamente a la iglesia. 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esta sección se conoce como el discurso del aposento alto, y la oración sumo sacerdotal está cubierta en el panorama del Nuevo Testamento. Eso es para que vengan a al siguiente taller. Muy bien, vamos a mirar un poquito acerca de la Pascua. Nuevo significado asignado a dos elementos de la Pascua. Y vamos a entrar un poquito a esto. Vamos a hacer un breve resumen de la celebración de la Pascua tradicional de los judíos. La preparación incluía la limpieza de la casa, de toda la levadura que normalmente representa el pecado en las Escrituras. Ahí tenemos algunos de los símbolos y vamos a cubrir uno por uno, aunque no gráficamente, pero vamos a cubrir esos símbolos. Los elementos de la Pascua. La madre de la casa comenzó la Pascua por prender de las lámparas o velas. Ella representaba a la mujer María, cuya semilla traería la restauración. Esto vemos en Génesis 3:15, cuando es prometido la simiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después de una oración para apartar el día como especial, tomaron la copa de la alegría, la primera de 4 copas. Eso lo vemos en Éxodo. Es el gozo de nuestra salvación. Representa. ¿En el B no es Eva? ¿Perdón? La mujer María que iba a venir. El simiente está prometido en María.
¿ya? Después de una oración para apartar el día como especial, tomaron la copa de la alegría, la primera de 4 copas. Un lavado para el lavado de manos simbolizaba la purificación. Jesús pudo haber lavado los pies de los discípulos en este punto. Puede haber sido en este momento. Sí. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. El carpas, una verdura verde, sumergido en una solución de agua con sal, simbolizaba el sufrimiento de los esclavos judíos en Egipto. Era algo que metían la verdura verde en esta solución de agua y era amargo. 3 pedazos de matzá, pan sin levadura, se colocaron en una bolsa con 3 bolsillos. Con 3 bolsillos. El pedazo de pan en el bolsillo de en medio se retiró y partió en 2. Una de las piezas se colocó de nuevo en la bolsa. ¿Ya? El otro estaba envuelto en una servilleta de lino y escondido en la casa. Ahora esto era algo que se podía hacer con los niños. Seguramente no lo hicieron en el aposento alto, pero con los niños se llevaba un pedazo y se lo escondía. Y luego los niños podían ir y buscarlo. Y cuando el que lo encontraba venía, el padre le devolvía el pedazo de pan por una moneda. La persona más joven hizo 4 preguntas acerca de la diferencia entre esta noche y todas las demás noches, porque era tan... y había 4 preguntas específicas. Seguramente Juan preguntaría estas preguntas. La segunda copa se vertió y el líder, el padre de familia seguramente, dio una narración histórica larga, comenzando con la llamada o el llamado de Abraham, pasando a la entrega de la ley y para concluir habló de la primera parte del Jalel. Esto podemos ver en Salmos 113 a capítulo 118. Entonces se tomó la matzá, pan sin levadura, y la quebró. Lo pasó alrededor para que todos tomaran un pedazo para mojarlo en rábano picante o arroset, una salsa de manzana, y comérselo. Entonces era algo agridulce. Juan 13:26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces a esto se está refiriendo. Mientras que reclinaban, comían una cena de cordero asado, servido con hierbas amargas y pan sin levadura, matzá. Después de la comida, los niños buscaban el pedazo de pan escondido, el matzá, llamado aficomen, lo que significa yo vine. Al encontrarlo, lo romperían y lo pasarían o lo pasaron a todos para comer. Este pan fue el pan que Jesús dio que representaba su cuerpo. Okay, entonces de ahí es donde tenemos para la cena del Señor hoy en día el roto y una imagen de la resurrección, su cuerpo. La tercera copa, la copa de la redención, se vertía y bebía mientras que la pasaban alrededor. Jesús comparó esta copa de su sangre. Es decir, la tercera copa representaba su sangre.
La cuarta copa, la copa de alabanza, se virtió y bebió. Jesús dijo que Él no quiso beber esta copa, o no iba a beber esta copa hasta que vendría el reino, hasta que vuelva. El servicio terminó con el canto de un himno. La última mitad del Jalel que vemos en Salmos 115 al 118, tenga en cuenta los versículos el Señor hubiera cantado en el Salmo 118, 22 al 29. Eso pueden verlo luego y pueden cantar si quieren. 26 al 28 de Mateo 26. Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok, entonces, eso reconocemos bien. Jesús dio gracias y se le asignó un significado nuevo al pan, que era su cuerpo. Su cuerpo. 27 y 28, una vez más, Jesús dio gracias y le dio un significado nuevo, representante a la taza, su muerte, a la copa, su muerte vicaria en la cruz. 29 y 30, hermano. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Muy bien, entonces 29, Jesús declaró que no bebería vino más hasta el día en que entrara en el reino. Probablemente una referencia al banquete de las bodas del Cordero, que vemos en Apocalipsis 19, 7 y 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El jardín de Getsemaní estaba en la ladera occidental del monte de los Olivos. Ahora, vamos a ver aquí un poco en cuanto a la Pascua. Los eventos de la Pascua proveen una imagen de la redención a través de un sustituto satisfaciendo la justicia de Dios. Es una imagen de lo que iba a venir. Dios proveyó una forma de gracia para escapar su ira. La sangre en el delantal servía como señal. El sustituto había sido aceptado. Ahí entonces tenemos pintando el delantal con la sangre. Y noten quién está ahí mirando. El hijo mayor. Y el padre le está explicando que el Cordero tomó su lugar. Que el Cordero tuvo que morir por él para que él viva. Los elementos. Pan representa la persona de Cristo. La copa, la obra de Cristo. Y el fuego, comiendo y bebiendo es la fe. Es decir, por fe tomamos y bebemos, comemos y bebemos. La advertencia, un llamado a estar en comunión.
Vamos a ver la conexión con la Pascua y la comunión de hoy. ¿Cómo hacemos con la cena del Señor hoy y la Pascua? ¿Cómo son o cómo se vive hoy la comunión? Hace recuerdo de la muerte física del Cordero, que fue un sustituto. Hacer recuerdo de la muerte del Cordero de Dios, que es el sustituto. Ya, entonces ahí tenemos la conexión entre la Pascua y la cena del Señor que celebramos hoy. Esa es la diferencia. De un sustituto que se acordaba antes y ahora nos acordamos de el sustituto. La negación de Pedro. Continuamos entonces en cuanto a la negación de Pedro. Y aquí los 4 evangelios lo cuentan, pero vamos a seguir el relato de Marcos. Y empezamos 14:27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. No sé de quién tomé el agua, pero muchas gracias. Jesús declaró que la fe de los discípulos faltaría esa noche, cumpliendo la profecía de Zacarías 13:7, hermano. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. 28. Jesús declaró además que los reuniría de nuevo después de la resurrección. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ok, entonces iba a ir a Galilea a verlos ahí. 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Ay, Pedro. Pedro arrogantemente se declaró la excepción a la declaración profética de Jesús. Y aquí vamos a ir, va a haber una enseñanza. Pedro va a pasar por un momento difícil aquí. La verdad es que su pasión y todo a veces le traiciona. 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, entonces Jesús oró para que la fe de Pedro no fuera totalmente naufragada y que se recuperara y se convirtiera en un estímulo para los demás. Y eventualmente él llega a ser un estímulo, pero primero debe aprender una lección muy difícil. Lo vemos a Pedro, en Hechos 2, justamente siendo ese estímulo. 33, hermano. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro siguió a declarar su lealtad inquebrantable. Jamás, yo no, imposible. 14:30 de Marcos. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús le dijo a Pedro que su fracaso era una certeza y sería peor que los fracasos de los otros discípulos. Los otros discípulos se dispersan, pero Pedro se queda ahí, sabemos la historia, calentándose al lado de la fogata y pues lo niega. 31. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En su celo, Pedro no se dio cuenta que estaba llamando mentiroso a Jesús. Estaba llamando mentiroso a Jesús. Me hace recuerdo de una vez que
cuando ya cumplí 18, mi padre me prestaba el auto y salíamos a pasear pues con los amigos, ¿no? Entonces, una de esas noches, yo no sé qué pasaría, pero pues llegué a la casa y todo bien, pero al día siguiente quise ya salir, porque cada día después de colegio, ¿no? Era querer salir con los amigos. Entonces, sucede que le dije, bueno, voy a salir, papi. Ah, ya, hijo, ya listo. ¿A qué hora vas a volver? A las 6, ya listo, ya 6, ya. Entonces, salgo y no hay auto. Entonces le digo, papi, no hay el auto. ¿Qué ha pasado? Y me mira y me dice, no sé. ¿Cómo que no sé? Tienes que saber. ¿Dónde está el auto? Tengo que llegar ahorita. Entonces me dice, no, yo no hice nada, hijo, yo estaba aquí todo el día. Imposible, le dije. ¿Cómo es posible? Se lo han robado el auto. Y seguro no lo has echado llave anoche. Y la verdad es que es la primera y única vez que realmente le falté el respeto a mi padre. Porque iba a llegar tarde a mi cita. Y la verdad es que la humillación mía al saber luego que yo lo había dejado el auto en el centro y me había olvidado que estaba ahí en el centro. Al entrar a la ciudad, eran 11 kilómetros a la ciudad, y al entrar en el micro, ahí furioso yo, me acordé de que había dejado el auto la noche anterior allá, y es que un amigo me había traído. Entonces, bueno, la vergüenza mía al haber acusado falsamente a mi padre fue realmente vergonzoso. Y me imagino tal vez una situación similar con Pedro, de haberle fallado de esa manera al Señor Jesús. Le dolió realmente, yo pienso, ¿no? en el alma. Ok, sigamos, 37 y 38. No tengo más confesiones esta noche, vamos a seguir. El relato de Juan de la negación de Pedro centró en el contenido de la enseñanza de Jesús esa noche, 37 y 38. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y Pedro insistía, ¿no? Ok, vamos a ver la oración en el jardín de Getsemaní. Y vamos a leer, esto también está en los 4 evangelios, aunque el evangelio de Juan realmente muy poco lo salta prácticamente. Vamos, hermano, por favor, vámonos versículo a versículo aquí. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Ok, entonces, después de terminar la oración sacerdotal, en Juan 17, Jesús entró en el huerto de Getsemaní. Esto lo registra Juan. Lucas 22:36, Jesús preparó a sus discípulos para los próximos eventos, para lo que iba a venir. 22:36. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces Jesús les está preparando para lo que iba a venir, no tanto por él mismo, sino por ellos, para que puedan defenderse. Parece que Pedro lo tomó un poco muy en serio, pero ahí va. Jesús estaba a punto de enfrentar el evento más importante en la historia de la humanidad, y los discípulos tenían que estar listos. Este es el punto máximo
el que divide nuestra historia, la historia humana, el clímax, lo máximo que se puede hacer para demostrar un día la justicia y el amor se unen para hacer nuestra salvación. El Señor Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. (38) Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Los discípulos necesitaban protección suficiente para las posibles repercusiones de la detención, el juicio y la crucifixión. Tenían que estar preparados espiritualmente. Y una vez más, no era tanto por el Señor Jesús, sino era por ellos mismos. Aquí está el mapa donde salieron de Jerusalén al monte de los Olivos, del aposento alto. Ahí está el monte de los Olivos. (26:36) Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Con la creciente presión, Jesús buscó tiempo con el Padre. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Muchas veces cuando estoy bajo presión, la última cosa que estoy pensando es simplemente sentarme, descansar y buscar la ayuda del Señor. Siempre quiero ayudar y me fatigo, me preocupo. 37, hermano. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús, ¿estoy mal? ¿Está bien? Mateo usó palabras fuertes para describir las emociones y la tormenta a la humanidad de Jesús. El versículo otra vez, hermano. ¿O estaba bien? Sí, ¿Sí? Mateo 26, Ok, 37. perdón, soy yo nomás. Tal vez ahí podemos cambiar el tormento a tormenta, emociones y el tormento a la humanidad de Jesús. Hebreos 4:15, el tormento. No hay tormenta, es el tormento. La tormenta está afuera. Nosotros estamos aquí adentro con el tormento. Hermano, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, realmente es inconcebible para nosotros tratar de comprender qué es lo que está atravesando la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que podemos saber confiadamente de que sí sabemos a alguien que entiende dolor, que entiende lo que es sufrir. Y vamos a ver más adelante. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor se enfrentaba a penas extraordinarias, más allá de la imaginación humana. Por lo tanto, pidió a los hombres que estuvieran alertos, estén alertos, acompáñenme en oración, al menos. Claro que el Señor les había dicho que flaquearían, ellos con más razón deberían estar atentos a eso. Los discípulos deben haber estado orando por sí mismos, que se mantuvieran alertos, pero parece que estaban cansaditos. La oración de Jesús con el Padre era privada, y esto es la única oración privada que tenemos de Jesús. El resto eran públicos. Las oraciones, es decir, habían oraciones privadas, pero no sabemos, no los tenemos.
El resto son oraciones públicas. Podemos leerlo, hermano. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. La agonía en su alma se reflejaba su conocimiento que al día siguiente, por vez primera y única vez, sería separado del Padre al sufrir la muerte sustitutiva para nosotros. La muerte sustitutiva para nosotros. Y esto fue anunciado desde el principio. 1 Juan 2:2, hermano. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Dios demuestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al llamarle al Padre Abba, papá o papito, mostró que la relación cortada al día siguiente estuvo íntima, era una relación íntima. 14:36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora no pretendo entender esto, pero la separación que iba a ocurrir era increíble. La separación entre hijo y padre, no en cuanto a la deidad, pero sí la humanidad de Jesús. 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenga en cuenta la determinación del Señor para obedecer el plan del Padre sin importar el costo personal. Él tiene la vista puesta en el Señor, en el Padre, en el plan que hay. Y dice, sin embargo, varias veces, si se podría pasar de él esta copa, pero siempre primero poniendo la voluntad del Padre. 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Los hombres dormían en vez de vigilar con él. Sabían que iban a flaquear, él les dijo. No pasó nada de tiempo y ya están durmiendo, en vez de estar orando. 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces esta es la primera vez y según Jesús la tentación se evita mediante la oración ferviente. La oración ferviente muestra nuestra dependencia total de Dios. Dice orad sin cesar. 1 Tesalonicenses. Mateo 26:41. Nadie podría cuestionar el fervor espiritual de Pedro, pero la debilidad de su cuerpo humano le impidió. Él tenía fervor, pero su cuerpo no aguantó. La carne es débil, dice. 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, por segunda vez, el Señor hace la misma petición al Padre. Y lo hará 3 veces. Pero esta es la segunda. 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los hombres se durmieron de nuevo, lo que no proporciona ningún estímulo para Jesús en este momento tan difícil que está atravesando. Y la tercera vez vamos a ver que
Ya es un ángel que viene a animarlo al Señor. Marcos 14:40. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. No tenían ninguna excusa por su falta de velar y orar. No tenían ninguna excusa. 26:44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ya que no recibió ningún apoyo de los discípulos, el Señor se fue por tercera vez a orar. Una vez más se va al Padre. Aquí tenemos el Señor en una tremenda lucha. Por tercera vez Él está volviendo al Padre. Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Sin ánimo de los discípulos, un ángel llegó para reforzar a Jesús. Respuesta a su oración. No sabemos qué ángel, pero era un ángel, sin embargo. 22:44a. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Lucas, el médico, registró el sudor como de gotas de sangre. Probablemente los capilares en la frente de Jesús se rompieron y la sangre se mezcló con el sudor. Señales claras de su gran agonía física. Y esto es algo muy posible cuando hay una intensa actividad física, así, una agonía. Hay una lucha aquí, claro. Vemos que el segundo Adán está agonizando por culpa del primer Adán. La obra de redención de Cristo que produjo las grandes gotas de sudor no habría sido necesario sin la condenación del mundo por el pecado a través del primer Adán. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora vuelve y para variar los discípulos estaban dormidos después de haber fallado una vez más al Señor. 26:45 de Mateo. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Mateo 26:45. Perdón. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. La traición inició el proceso que condujo a la muerte de Cristo. Judas se acercaba con la corte romana. Entonces Judas ya se acercaba, dice. ¿Podemos leerlo? Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El que le entrega. Entonces ahí concluimos esta parte. Vamos a continuar con el hermano Brett. Vamos a cantar una canción. Beautiful. That's what I'm going to get me, one of these. I know. I like it Just because figured it out. I hold my finger there, it helps so much. did it. Oh, cool. You don't have to. ¿Todavía te falta allí bastante? Sí, como 20, 15 más. Eso es más o menos lo tuyo, ¿verdad? Sí, y luego donde se Cambiamos. empata, ok, cambiamos ahí. Sí, yo te traigo. Bueno, ok.